encontramos de cosas que suceden en la calle, de un toquecito de auto y se arman unos revuelos bárbaros, le vamos a preguntar a la psicóloga Daniela Gasparini. Daniela Gasparini, Eduardo Germen y Daniel Quintero la saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes, Buenas ¿cómo tardes. están? Sí, ¿estamos todos loquillos en la calle o no? La gran pregunta, ¿cómo Sí, están, no? Y se sí. disparan un montón de circunstancias. Bueno, a ver, desde la percepción del consultorio, te diría que hay cada vez más personas que necesitan un espacio para poder hablar de los malestares diferentes que transitan en diferentes etapas de la vida, pero en este momento por ahí coyuntural yo lo estoy notando cada vez más. Después está, por supuesto, la investigación que hizo la UCA, que viene haciendo esta estadística año tras año y que lamentablemente nos encontramos con un resultado que lejos de resolver la situación de salud mental de la población pareciera que se va incrementando, ¿no? O sea, lo que dice esta estadística es que no solamente 3 de cada 10 argentinos, o sea, casi el 30% de los argentinos y argentinas tienen algún sufrimiento mental o se sienten con síntomas de sufrimiento mental, sino que también esto se fue incrementando en el tiempo y se fue como asentando, ¿no? Lamentablemente vemos ahí también algunos resultados producto de diferentes dificultades que tenemos que evaluar dentro de las coyunturas, ¿no? La coyuntura económica, social, ¿no? Que transitamos. Pero bueno, estos son los primeros resultados que hay en realidad lo que analiza es anualmente, ¿no? O sea, hasta el año 2024 inclusive, donde te arroja un resultado que es un poco alarmante, ¿no? Esto puede ir de la mano, le hablo de una cuestión de apreciación personal, esto puede ir de la mano también que no nos desenchufamos, aunque sea un ratito, estamos todo el día Mm, dependientes de todo. Yo le tramito lo que... Mire, le cuento una experiencia. Vengo del interior recién de un lugar que se llama Chilecito sí. y me contaba una persona que me advirtió de esto. Dice, lo que pasa es que están todos los... Es un tema de conversación. Dice, estamos todos loquitos. No, no, dice, yo fumo un rato. Dice, tienen que venir a vivir acá. Me hace ese chiste y me quedé pensando, por eso le digo, le voy a consultar a usted. Mira, hay diferentes factores que afectan nuestra salud mental. Digo, el estar, por supuesto, conectados con todo lo que pasa, ¿no? Hace que los niveles de percepción se incrementen. Tener la atención puesta en un montón de cosas, en un montón de detalles, y además cada vez en cosas más cortas, ¿no? Por ejemplo, cuando vos entrás a las redes sociales, lo primero que aparece permanentemente son reels. Y los reels que aparecen o los videos que aparecen son cada vez más cortos. Si te das una idea, antes, por ejemplo, la publicación por ahí podría durar unos 2 minutos, después empezó a durar uno, ahora dura 10 segundos, y más de ese periodo de tiempo no le prestás atención que pasás a un nuevo short o reel, ¿no? Donde la atención se va cada vez como si se quiere, diseminando más, ¿no? Entonces uno está alerta a un montón de detalles, a un montón de cuestiones muy cortitas y de mucha cantidad, y eso hace también que nuestra percepción, ¿sí?, se amplifique, ¿no? Pero también nuestra atención se disminuya, los niveles de atención, de concentración disminuyan, ¿no? Y eso hace también que pongamos la cabeza en cosas que por ahí no son tan interesantes o no son tan productivas. Entonces todo eso va impactando también en la tolerancia a la frustración que tenemos, porque, por ejemplo, no sé, a la hora de ir a laburar, un laburo que dura 8 horas por día, por ejemplo, cada vez genera más insatisfacción, ¿no? Más allá de, a esto se le agrega los otros factores que tenemos que tener en cuenta para hablar de malestar o cuando uno está infeliz, ¿no? Que se siente triste, ganado, que nada tiene sentido. Bueno, cuando vos estás tantas horas expuestas, por ejemplo, un trabajo donde no hay una remuneración acorde, donde si llegás a fin de mes llegás justo y no podés tener ninguna perspectiva de comprarte nada, ninguna perspectiva de futuro. Bueno, todas estas cuestiones van afectando nuestros niveles de satisfacción, de felicidad, de alegría, de bienestar,
y hace que empiecen a aparecer otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, el déficit atencional, en esto de estar pendiente de un montón de cosas y no apagar la tele ni un minuto, ¿no? Entonces estás todo el tiempo con el celular, estás todo el tiempo consumiendo, estás todo el tiempo buscando una satisfacción que nunca llega, o esa primera satisfacción que te dio ese primer reel que te reíste y después no aparece otra vez, que bueno, hace que aumenten los niveles de dopamina, pero no realmente no haya satisfacción real. Entonces, la realidad es que eso hace que nos frustremos más rápido, que no logremos estar satisfechos, bueno, que realmente estemos cada vez con síntomas de mayor ansiedad, ¿no? O sea, esto también, o sea, la ansiedad no es algo nuevo, la ansiedad siempre existió, la angustia siempre existió. El tema es que ahora miramos menos las cosas, ¿no? Los sentimientos, los padecimientos. Entonces, aparecen potenciados, si se quiere, ¿no? Y amplificados. Daniela, ¿cómo le va? Daniel Quintero la saluda. ¿Cómo estás? Primero, esta situación, es cierto, ¿no? Esto de que la angustia y el estrés ya estaban antes, pero se potenciaron todas las cuestiones. Yo sigo mucho a un periodista que ahora no me acuerdo el nombre, que él dice que no, un escritor, que no se le dio la debida importancia al impacto de la pandemia y de la cuarentena en la salud mental. ¿Usted concuerda con eso? Yo concuerdo, ¿Sí? Concuerdo y también lo vengo mencionando hace bastante tiempo, porque durante la pandemia lo que sucedió es que tuvimos que reaccionar, ¿no? El ser humano reaccionó a un peligro inminente, ¿sí? Que era que al principio primero que no sabíamos de qué se trataba, cómo teníamos que cuidarnos, a quién realmente afectaba. Bueno, después, por supuesto, las medidas que se tomaron los diferentes estados parte, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos y demás, el confinamiento, todo eso fue teniendo sus consecuencias. Potenció algunas cuestiones que venían en desarrollo, por ejemplo, la conectividad, la era digital y demás, que no es que no existía, venía en desarrollo. Lo que pasa que de repente fue se potenció, ¿no? Y fue algo que pasó a ser nuestra herramienta de dependencia para trabajar, para comunicarnos, para todo, ¿no? Incluso para conectarnos con el médico. Entonces, digo, esto que en alguna medida se desarrolló fuertemente, no tuvo su periodo de adaptación, ¿no? Fue como de golpe. Y ese de golpe también, que incluso trajo el confinamiento social y otro tipo de situaciones, ¿no? De salud orgánica, también afectaron a nuestra salud mental, ¿no? Entonces, digo, encontrarnos, por ejemplo, tantos meses o incluso más de un año en aislamiento o no retomando las actividades o no continuando con las actividades tal cual o la vida tal cual la conocíamos o la transitábamos, tiene un impacto en primero en nuestra subjetividad colectiva, en nuestra cultura, porque vos naciste, te criaste, te desarrollaste en determinado contexto y de repente te dijeron, no, esto no va más, a partir de ahora es esto, y tuviste que adaptarte rápidamente. Somos recipientes, por supuesto, nos adaptamos, somos sujetos sociales, pero eso no significa que no tenga sus consecuencias en lo subjetivo, en lo emocional, ¿no? Hay gente que perdió sus familiares, hay gente que enfermó, hay gente que perdió trabajo, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? que sucedieron, y después consecuencias inmediatas en la vida humana, ¿no? Que es la pospandemia, cuando vos volvés a retomar esas actividades y de repente te encontrás con otras cosas, ¿no? O desplegando tu vida en los ámbitos que antes estaban, pero ya no son los mismos que antes. Los vínculos, bueno, un montón de circunstancias que han impactado y que tienen mayores niveles de ansiedad, de depresión, bueno, nuevas formas de nombrar las emociones que antes estaban. Así que sí, efectivamente hay un impacto que lo estamos empezando a observar ahora. Daniela, y la otra consulta era, porque se la escuchamos el otro día a alguien que también lo habíamos llamado por el tema de estas cuestiones de la salud mental y decía que las nuevas generaciones, los chicos, usted hablaba recién de la angustia, ¿no? Dice, tienen muy poca resistencia a la frustración, se frustran muy rápido, revolean el teléfono si están jugando un jueguito o el mando del joystick, lo tiran contra una pared, que hay menos tolerancia a la frustración. ¿Es así? Sí,
Mira, lo que pasa es que hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, pero sobre todo el más importante es el consumo digital, el alto consumo digital que están teniendo los niños, las niñas y los adolescentes desde la pandemia esta parte, ¿no? Que creo que es el factor que hay que observar y que como adultos, digo, ya seamos madres, padres, abuelos, maestros, maestras, bueno, psicólogas, tenemos que poder observar, porque ya digo, los chicos no se divierten de la misma forma que nos divertíamos nosotros a su edad. Hoy por hoy la interacción está más a través de las redes sociales que en la presencialidad, cosa que ha afectado muchísimo los vínculos y la sociabilidad. Y también que todo es rápido, fácil, y te venden una ficción permanente, ¿no? A través de la virtualidad, ya sea a través de juegos, redes sociales, plataformas de todo tipo, ¿no? Con las cuales los chicos interactúan y se conectan, que pueden ser muy nocivas y muy tóxicas para ellos, y que además te venden una ilusión y que lamentablemente se compra rápido, porque en los niveles que tenemos de estrés, de consumo y también de dificultades en la vida adulta, muchas veces descuidamos que los chicos, mientras nosotros hacemos nuestras 3, 4 jornadas laborales, están con el celular, están con la computadora, y que estén encerrados en su casa, en su habitación, no significa que estén más seguros, ¿no? Entonces, digo, hay algo de la inseguridad mental o virtual que tenemos que prestarle atención, porque además el consumo permanente de estas herramientas digitales que hacen que ellos se satisfagan más rápidamente, hace que también más rápidamente se frustren. Ahí está la dificultad de la que te hablaba por ahí el colega, que tiene que ver con la falta de tolerancia a la frustración. Ya esto del esfuerzo, de la perseverancia, de la constancia, es algo que se fue evaluando en el último tiempo por el incremento del consumo en las redes sociales masificado y potenciado, donde vos le preguntas al ChatGPT algo y te lo responde al segundo, ¿no? Entonces ya no hay una búsqueda de esa respuesta, de ese resultado que te genera un esfuerzo determinado. Entonces la frustración es más rápida porque la respuesta es más rápida. Entonces en eso tenemos que prestar atención, y sobre todo porque tiene algún impacto no solamente en los cambios sociológicos que observamos, sino también en la salud emocional de los chicos. Bueno, Daniela, muchísimas, perdón que la tuteé, pero... no, por favor, bueno, sí, tuteame. es como si fuera mi psicóloga. Yo le agradezco muchísimo esta charla, era muy importante que hablemos de estos temas, más allá de la política, de audios. Hay cuestiones que están y que están en el centro mismo de nuestra sociedad, y que creo que como medio de comunicación nosotros tenemos que enviar un mensaje. Muchas gracias y que tenga excelente jornada. No, y otra cosa que te voy a agregar, a propósito de lo que decís, que la salud mental también es política, porque los problemas que tenemos también son resultado de las dificultades y las brechas que tenemos, y de no considerar la salud mental como algo fundamental para la vida de cualquier persona, ¿no? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Daniela Gasparini, psicóloga, hablando de cuestiones que nos pasan todos los días.